capaz de ser juzgado por un grupo multidisciplinario que tenga como común denominador la lógica del sector. Nada más. Agradecemos también las palabras del señor director. A continuación nos dirigirá unas palabras el señor decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina. Adelante, por favor. Señor rector de la Universidad República, señor ministro de Industria, colegas, amigos. Para la Facultad de Ciencias, las ciencias geológicas representan hoy en día uno de los sectores más pujantes, de mayor dinamismo. En realidad, si uno mira desde una perspectiva histórica, yo recordaba, mientras venía para aquí, no obstante ser biólogo, mis cursos de geología física y de geología histórica del Uruguay, cuando había que aprenderse todas aquellas formaciones en todo el territorio. Y realmente, si lo miramos desde esa perspectiva, es increíble el avance y la importancia que las ciencias geológicas han adquirido hoy. Nuestra licenciatura en Ciencias Geológicas y los posgrados que están relacionados, en los cuales participa nuestra institución, revelan por sí solo una de las profesiones que tenemos una mayor llegada al sector productivo, una de las que tiene mayor inserción en el Uruguay y con mayores perspectivas de inserción. Eso es obvio en el sentido de que nuestra institución es una institución que tiene como primer fin formar a los mejores científicos que les podamos dejar al Uruguay del siglo XXI, en un siglo en el cual los cambios que se han producido en la matriz productiva del Uruguay tienen las ciencias geológicas como un motor sumamente importante. En ese sentido, la facultad considera esta área muy importante. Baste ver no solo los emprendimientos y el cambio que esta matriz productiva ha tenido y todo lo que queda para hacer. Hablaban algunos colegas sobre la importancia que tienen, ciertos hechos que van no solo en la geología del Uruguay en tierra, nuestro océano, nuestra plataforma continental, la prospección petrolera que está comenzando a realizarse, y realmente todo eso necesita conocimiento, porque hoy no basta en un país solo con tener capitales. Hoy estamos viviendo en una sociedad en la cual la ciencia y la tecnología llegaron para quedarse, y sin ciencia no tendremos tecnología, y sin tecnología no tendremos innovación. Y sin innovación no tendremos empleos genuinos y un desarrollo integral, sustentable y a la medida que todos queremos que sea la medida de la persona humana. En ese sentido, para nuestra facultad, esta área es sumamente importante, por eso para mí es un gusto poder compartir en nombre del Consejo de la Facultad, estar con ustedes hoy aquí, desearles las felicidades correspondientes y alentarse a seguir junto a la facultad en este camino que se enara de un interés nacional común. Muchas gracias. Agradecemos también las palabras del señor decano y, por último, cerrando la parte oratoria, en el marco del Día del Geólogo 2012, vamos a escuchar palabras del señor ministro de Industria, Energía y Minería, don Roberto Kramerman. Buenas noches a todas y a todos. Nuestras felicitaciones, en primer lugar, por el Día del Geólogo. Nuestras felicitaciones a quienes cumplen 25 años en esta profesión que va adquiriendo, siempre la tuvo, pero va adquiriendo una importancia fenomenal. Y todos los integrantes de la mesa han tocado aspectos distintos y complementarios a su vez, y aquí el rector de la universidad, Rodrigo, nos decía de los contactos y del diálogo que mantenemos y que desarrollamos sobre los aspectos de transformación del país, de desarrollo del país. Y claro,
el Día del Geólogo y en particular la situación actual es buen motivo para desarrollar conjuntamente ambos temas porque están íntimamente relacionados. No es casualidad lo que se hacía notar de que hace poco más de 100 años, en definitiva en 1908, se creaba la Cátedra de Geología en un momento de expansión de la economía uruguaya, pero también en un momento en donde diversos países de las zonas templadas del sur, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, se incorporaban al sistema económico mundial como proveedores principalmente de alimentos, de una revolución industrial que en los países desarrollados caminaba a tremenda velocidad. La conformación del capitalismo implicó esos cambios y las autoridades nacionales del momento, los gobiernos o las autoridades de la educación, en definitiva, propulsaron la formación. Esta casa de estudio tuvo mucha importancia en ese sentido, de institutos, carreras, cátedras, para lograr un desarrollo nacional. Han pasado 100 años, hoy nos encontramos en el año 2012, y hay una reconformación del sistema económico internacional. La hay o la viene habiendo en los últimos 20, 30 años con dos fenómenos que a veces hemos comentado, que son causas del crecimiento y son causas también de la crisis según cómo se desarrollan. Uno muy conocido, y no es el tema de aquí, pero no podemos ignorar de que la liberalización financiera, los flujos internacionales de capitales, positivos en algunos aspectos, son también en buena parte responsables de las crisis financieras actuales. Es un fenómeno. El otro, y quizás complementario, y porque no van separados, y que tiene mucha importancia en la situación actual, es de la conformación de las cadenas de valor. Las cadenas de valor, eso que se pensó al principio para mejorar la rentabilidad de empresas, dividiendo las unidades físicas e instalándolas unas más cerca de las materias primas, otras más cerca de donde hay mano de obra, otras más cerca de los mercados finales, acorde al tipo de producción, que después, buscando siempre la rentabilidad, se buscó especializar y decir, bueno, cada unidad de producción se dedica a lo que es su core business, a su negocio principal, y ahí se empiezan a crear una serie de servicios, una serie de producciones menores que asisten o son insumos para las unidades productivas principales, y se crea entonces una cosa densa. La cadena de valor no es solo la sucesión de pasos que van desde el inicio de la producción de la materia prima hasta el consumidor final, sino son también, no solo en forma lineal, todo el desarrollo de servicios cada vez más inteligentes, de productos que no sean el core business de esas empresas. Ese es el esquema de recuperación de la rentabilidad del capitalismo que venía en baja y recupera y sube, y que luego crea los temas actuales, porque después de todo, esa división física de las unidades y esos cambios de dónde está la inteligencia, dónde está la mano de obra, dónde está, que son todas cosas juntas, los seres humanos tenemos todos, pero me refiero a la mayor investigación o menos, crea en definitiva desindustrialización en Europa. La crisis financiera europea es de base productiva, sin ninguna duda, todo el mundo la entiende así. Crea cambios con el surgimiento de Asia en esa integración de cadenas productivas, la triangulación, cuatriangulación y así sucesivamente, provoca que nuevas regiones, que además cambian sus políticas, se integren al sistema económico mundial. En definitiva, las cadenas de valor son el sistema o modelo de crecimiento actual. La pregunta que se hace cada gobierno o cada Estado fundamentalmente son 4, diría yo. Y siempre es peligroso decir antemano el número por si no se olvida de alguno, pero en este caso creo que no. Primero, ¿qué cadenas de valor cada país quiere, puede o desea tener, básicamente, para asegurar un desarrollo sustentable? El mito, muchos de los mitos de los años 90, de triunfo ideológico, en ese caso neoliberal,
era la especialización como mejor posibilidad. Hoy sabemos de que la diversificación no es un absoluto, pero es, sin duda, la posibilidad de hacer sustentable el desarrollo económico a largo plazo. Entonces, una de las cuestiones a definir, a crear y ver si es posible son qué cadenas de valor los países van a tener hacia el futuro y tienen. En segundo lugar, cuáles eslabones de esa cadena de valor, porque son todos muy diferentes. Baste pensar de que para constituir un teléfono celular, en algunos estudios se hablaba de que intervienen 12 países distintos, pero algunos lo hacen con gran aporte de tecnología y otros los ensamblan, que está todo muy bien, ¿verdad?, pero que implica distintos niveles salariales y distinto desarrollo nacional. Seguramente ningún país desecha las dos, complementa las dos, pero en definitiva tiene más proporción de una o de otra. En tercer lugar, ¿qué cadenas de valor? ¿Qué eslabones? ¿Y cómo rodea uno los eslabones? ¿Cómo crea esos servicios inteligentes que después muchas veces empieza a exportar hacia otros países? Porque después de todo, la trazabilidad en la carne, por ejemplo, que es una ganancia del país, ya estamos empezando a pensar cómo la vamos, y ya nos vienen a visitar para ver cómo la vamos a trasladar a otros países. ¿Qué servicios inteligentes, qué productos el país, en definitiva, tiene que desarrollar? Si decía qué cadenas de valor, si decía qué eslabones, si decía además alrededor de esos eslabones, porque la cosa no es lineal, sino que hay mucho para aportar alrededor, el cuarto punto es el papel del Estado. En cuáles de esas cadenas son estratégicas y es condición fundamental o una fuerte intervención o una fuerte regulación, y en cuáles esas cadenas no tan estratégicas es menos fundamental. Y siempre va a haber un juego del mercado y muchos actores, y más con las cadenas que decía que involucra decenas de actores, desde las más electrónicas hasta las agrícolas, como hoy vemos con todo el desarrollo del paquete tecnológico, logístico, arrendatarios y demás. Esas son las cuatro cuestiones, entonces, que cuando uno se pregunta en el crecimiento actual, son fundamentales. Y ahí entra, sin ninguna duda, qué se viene haciendo en ese sentido, y ahí entra lo que hoy nos ocupa, la geología. Esa geología que hoy tiene un rol muchísimo más amplio, quizás el más amplio de la historia, por todos los campos en que interviene, energético, metálico, no metálico, el agua y tantos otros temas, y también porque el ámbito de actuación se ha ampliado enormemente. Atraer eslabones de la cadena, lograr complementarlos y definir cómo interviene el Estado en ellos son entonces los puntos críticos que estamos desarrollando. Para eso, en definitiva, lo que tenemos que crear es lo que hoy se llama el ecosistema. Tenemos que lograr un ambiente atractivo hacia la inversión nacional y extranjera, que atraiga las cadenas o los eslabones adecuados. Pero tenemos que, a su vez, en nuestras leyes, dotar de las posibilidades de que esos eslabones generen los eslabones siguientes y los eslabones anteriores, como se hizo recientemente con el Código Minero. Tenemos que crear los profesionales que ya tenemos y desarrollarlos y tener un espíritu, además, de desarrollo de nuevas empresas y servicios alrededor de los eslabones principales. Y tenemos fundamentalmente que lograr que toda esa riqueza que se crea, no toda, está mal expresado, todo el valor agregado nacional que se crea por el trabajo de nuestra gente o por los recursos, mayoritariamente el país los transforme en desarrollo con justicia social. Si eso logramos, habremos cumplido entonces con esta etapa que nos decía Rodrigo, que nos decía el rector al principio, analizar el modelo de acumulación, el modelo de crecimiento de hace 100 años y de ahora. Pero fundamentalmente habremos cumplido con que continuaremos avanzando
en la economía nacional, en la justicia social y fundamentalmente lograremos uruguayos como son los geólogos, los profesionales y tantos otros tan ilustrados como valientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. En esta segunda parte del acto de celebración del Día del Geólogo 2012, queremos darle la palabra al profesor Juan Ledesma, a quien invitamos a acercarse al estrado. Como ya les comentamos, la conferencia versará sobre recursos naturales y conocimientos geológicos, alternativas para un desarrollo responsable. Juan Ledesma es licenciado en Geología y magíster en Geología Económica. Es profesor adjunto grado 3 del Departamento de Geología y Paleontología del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Adelante, profesor. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en esta noche tan particular, acompañado de autoridades nacionales, lo cual es una excepción para nuestro festejo anual. Quienes me precedieron en la palabra me dejaron sin tema, o sea que voy a tener que hablar de otra cosa que no pensaba hablar. Vamos a hacer unos comentarios sobre los recursos naturales y conocimiento geológico, alternativas para un desarrollo responsable. Los recursos no renovables. El notorio crecimiento económico de los países industrializados durante el siglo pasado ha significado una intensa explotación de los recursos naturales no renovables. Es así que, conjugados el empuje de mejorar el nivel de vida y el desenvolvimiento tecnológico, hoy con China a la cabeza, se advierte una tendencia de crecimiento exponencial del consumo para los próximos años. Representamos la generación más consumista que ha pasado por el almacén planetario. Se impone plantearnos una nueva forma de relacionamiento con el medio físico. Las necesidades de la sociedad deben ser atendidas de manera responsable y en armonía con la naturaleza. Es urgente procesar un cambio de actitud, de aplicar nuevos criterios de preservación, de exigir métodos más eficientes de producción y reutilización de los recursos, para así evitar su depredación y el agotamiento prematuro. Los recursos minerales no son un bien de capital, porque finalizado el ciclo económico de extracción en la mina desaparecen. La minería es una actividad productiva de materias primas minerales al mismo tiempo que de agotamiento del stock natural disponible en el planeta. El avance tecnológico permite llevar a cabo la explotación económica de yacimientos minerales, cuyo tenor y costo son cada vez menor. Sin embargo, en el largo plazo, debido al fenómeno de agotamiento, solamente estarán disponibles aquellos depósitos cuyos tenores se hallen por debajo de los hoy económicamente viables. Sus costos extractivos serán mayores y, en consecuencia, también sus precios de mercado. Los minerales que la naturaleza a lo largo del tiempo geológico, en millones de años, se ha encargado de concentrar en depósitos, luego de efectuada su extracción e industrialización, habiendo cumplido su vida útil, el hombre acaba dispersándolos junto a residuos en vertederos, de donde resulta imposible su recuperación económica. Por este motivo es que el reciclado pasa a ser una actividad económica importante para la sociedad, aunque a largo plazo se necesitará sustituir los minerales agotados y ello solo será posible si existe disponibilidad de nuevos recursos. Ante esta realidad, es necesario replantearnos la forma de relacionamiento con el medio físico.
No deberíamos ingresar en la alocada carrera de la demanda exponencial de minerales sin tener en cuenta el final anunciado. En particular, cuando los recursos se encuentran localizados en países pobres como el nuestro y, por lo tanto, su puesta en valor, lógicamente deseada, merece especial atención por los beneficios que pueda generar al país. En este sentido, vemos como muy positivo el esfuerzo de las autoridades de gobierno por haber logrado un consenso básico entre los partidos políticos para la creación de fondos en beneficio de las futuras generaciones, tal como lo que ocurre en otras partes del mundo, Alaska, Noruega, Suecia, Chile, bajo diversas modalidades. Los países soberanos tienen derecho a explotar sus recursos minerales en beneficio de la sociedad y sus gobiernos el deber de promover y controlar que la explotación sea responsable. No existen dudas acerca de lo oportuno que resulta la captación de inversión extranjera en proyectos mineros de larga duración, pero precisamente debido a la duración es no menos importante el seguimiento para la correcta evaluación y control de la eficiencia de los procesos extractivos y de beneficiación mineral aplicados sobre importantísimos volúmenes de roca. El dinero recaudado por concepto de cánones mineros debe ser empleado para promover actividades industriales en recursos renovables o bienes de capital, energía eólica, pesca, represas para riego, carreteras, etc., y de esa manera asegurarse una permanente fuente de ingresos. Los recursos humanos. La sociedad moderna no puede prescindir de los minerales para continuar satisfaciendo sus necesidades. Desde insumos para la construcción, agricultura, industria de los medicamentos, pesada, de la electrónica, etc. Todos ellos requieren el empleo de minerales. Para las generaciones futuras, el problema no es menor si por un lado continúa el aumento exponencial de la demanda y por otro lado el agotamiento de las reservas. Visto la perspectiva de aumento de la demanda de minerales a nivel global, que las empresas mineras han puesto el ojo en América Latina y que en países pequeños como el nuestro ello no pasa inadvertido, pues todo parece indicar que un nuevo escenario está planteado ante nuestros ojos y se trata del crecimiento de una actividad económica que durante 200 años no tuvo espacio para su desarrollo, pero fue tempranamente indicada por los conquistadores en varios lugares del territorio. Existiendo mercado para los productos minerales, la minería se puede desarrollar bajo tres premisas. Reservas probadas del mineral, como muchos sabrán, recorriendo ese diagrama desde lo que son los indicios hasta las reservas probadas. La existencia de recursos humanos y tres, la existencia de financiamiento. Que la minería en Uruguay pase a ser una actividad económicamente importante es el producto de la conjunción de varios factores, entre los cuales merecen ser destacados: la investigación geológica nacional, la generación y difusión de conocimiento científico, la disponibilidad de recursos humanos, el orden institucional, el cambio operado en materia de política energética. Y cada uno de estos sería un capítulo para desarrollar. Muchos uruguayos, a pesar de los menguados recursos disponibles por el Estado, han aportado años de trabajo y dedicación a la producción de conocimiento geológico del subsuelo, desde la Dinamige y la universidad. Aquel volumen de conocimiento sirvió de punto de arranque de la mayoría de los emprendimientos activos, de los a consideración para su aprobación y de los aún en fase de estudio. Hoy merecen nuestro sincero reconocimiento. Lamentablemente, para los intereses del Estado, parte de los recursos humanos
formados durante aquellos años en exploración mineral en Dinamige, fueron migrando al sector privado y a la universidad, ante la falta de perspectivas originadas por las políticas de desestímulo a la función pública y consecuente reducción de personal. En cualquier lugar del mundo, el desarrollo de la actividad minera responsable está fuertemente condicionado por el conocimiento geológico que se disponga y es, por lo tanto, una consecuencia, no el origen. Para identificar nuevos recursos minerales, es imprescindible hacer investigación geológica básica del subsuelo. No puede haber desarrollo minero sin conocimientos geológicos previos, tales como la cartografía, petrografía, geoquímica, geofísica y prospección. La geología es hoy una de las ciencias naturales de mayor destaque e interacción con otras. Sin embargo, en Uruguay fue retirada hace décadas de enseñanza primaria y secundaria. La enseñanza de geología en secundaria se limitaba únicamente a una materia de sexto año de agronomía que fue retirada hace un tiempo. La mayoría de los países tienen geología en el currículum de enseñanza secundaria porque se concibe que es una ciencia natural tan importante en la formación de un joven como lo es la biología, la geografía o la astronomía. Nuestra historia ha sido traumática. En 1974, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, bajo el rectorado del ingeniero Mayolo, iba a aprobar el proyecto de creación del Instituto Universitario de Geología en la semana siguiente a que ocurriera la intervención universitaria llevada a cabo por la dictadura. Más tarde, en 1978, por iniciativa de la Armada Nacional, fue creada la carrera de licenciado en Geología en la Facultad de Humanidades y Ciencias. A partir de 1985, con el advenimiento de la democracia y el retorno e ingreso de nuevos docentes, se procesó el cambio de plan de estudios en 1986 y a partir de ese momento se estimuló la formación de un importante número de docentes en el exterior, que permitió fortalecer la enseñanza y la investigación a partir de aquel momento. La licenciatura en Geología se integró a la Facultad de Ciencia creada en 1990. En 2008, el plan de estudios fue modificado para mejorar la distribución de la carga horaria y aumentar la oferta de cursos optativos, pero continúa siendo aún un plan de 4 años. Y para colmo, materias como recursos minerales e hidrogeología permanecen siendo cursos optativos, no obligatorios. Recientemente, en 2011, se ha abierto la oportunidad de la maestría en geociencias en la Facultad de Ciencias. Ahora bien, independientemente de la oportunidad de los posgrados en geociencias, mantengo en pie ante las autoridades nuestra reivindicación ya planteada por los docentes en 1986 de que la carrera de geólogo debe ser llevada a 5 años. En recientes declaraciones periodísticas, conforme al diario El País del 24 de los Corrientes, efectuadas por autoridades de gobierno durante la celebración del evento Latin America Down Under Conference en Australia, el director nacional de minería hizo referencia a que el sistema educativo uruguayo no prevé a nivel profesional o técnico la formación de personal especializado con capacidades específicas para involucrarse en el análisis, aprobación y monitoreo de estas iniciativas de inversión, señaló Rossi. Por ejemplo, señaló que la carrera de geólogo existe desde 1978, pero es excesivamente académica y no visualiza que la consecuencia final de una buena investigación geológica es la explotación de minerales. Aunque parcialmente nosotros coincidimos con dicha apreciación,
aunque parcialmente nosotros coincidimos con dicha apreciación. Por eso creemos que nuestra carrera de geólogo debe ser llevada a 5 años, para volcar en ese año adicional el contenido de materias específicas relacionadas con la geología económica, la gestión de los recursos minerales, incluida el agua, y otros contenidos que hoy no los estamos brindando y son considerados fundamentales para la formación profesional de un geólogo en cualquier parte del mundo. La ignorancia generalizada de los profesionales y de los políticos de turno, con responsabilidades en la toma de decisión, retrasó el estudio y aprovechamiento de los recursos minerales existentes en el subsuelo. La preocupación por el cuidado del medio ambiente, los recientes debates en torno a la perspectiva de proyectos mineros, la defensa de la soberanía y la eventual construcción de obras de gran porte han puesto en evidencia el desconocimiento de la sociedad sobre lo que es la geología. Pero al mismo tiempo han colocado sobre la mesa una gran diversidad de problemas como búsqueda de fuente de energía fósil, construcción de puertos profundos, de puentes sobre lagunas costeras, del dragado de Martín García, de la reclamación de la soberanía de nuestra plataforma y el cambio climático, etcétera, en los cuales es necesario la participación de geólogos para el adecuado abordaje. A pesar de la postergación en el tiempo y tras haber transcurrido 40 años desde aquella idea de crear el Instituto Universitario de Geología, hoy afortunadamente Uruguay cuenta con un centenar de geólogos. Estos y gran parte de los estudiantes avanzados de la carrera están trabajando en todo el país, en diversos proyectos prospectivos, en búsqueda de rocas y minerales, campañas de perforación, en exploraciones de fuente de agua subterránea, hidrocarburos y gas, en extracción de minerales, en medio ambiente, en investigación académica y enseñanza. Esta realidad indica que los geólogos formados en nuestra Facultad de Ciencias son aptos para encarar distintos tipos de emprendimientos y que las apreciaciones de que la carrera de geólogo es excesivamente académica, sin ánimo de polemizar, estimados, quizás sea la razón de nuestra alta tasa de empleo. Nuestros geólogos son buenos dentro y fuera de fronteras. Pueden ser mejores y serán mejores porque así lo exige el futuro escenario del país. La perspectiva del comienzo de proyectos mineros de gran porte, sumada a la diversidad de problemas ya mencionados, conduce a plantearnos que a breve plazo, urgente con mayúsculas y en rojo, necesitamos duplicar el actual número de geólogos para cubrir los requerimientos en materia de investigación básica, de exploración mineral, de explotación de yacimientos, de gestión y fiscalización, incluida el agua. Momentos de alta demanda de profesionales también hacen necesario el fortalecimiento de la carrera porque nuestros geólogos desempeñan notoria ventaja competitiva frente a profesionales extranjeros, los cuales no poseen conocimiento de la geología del Uruguay. La realidad muestra que se requieren muchos geólogos para tareas de campo y gabinete. Alternativas para el desarrollo responsable. Recursos minerales de alta potencialidad. La naturaleza geológica del país es altamente promisoria para invertir en proyectos de prospección y exploración en busca de nuevos recursos minerales. Resulta bastante significativo que existan actualmente 3.1 millones de hectáreas denunciadas para prospección y otras 35.000 para exploración, equivalentes a un 18% del territorio nacional, constituyendo un récord histórico. La información económica del 2010 nos muestra una participación de la industria extractiva por valor
Esa es la anterior, pero está bien, está bien. La información económica de 2010 nos muestra una participación de la industria extractiva por valor de 134 millones de dólares, equivalente a 1.33 del PBI. Dicho porcentaje de participación está muy por debajo de los valores registrados para otros países, señalando así el escaso significado de la minería en la actividad económica del país hoy. Vean ustedes los valores de los países que están en la punta. El desarrollo del sector minero permitiría en los próximos años aumentar por lo menos en unas 25 veces su actual valor de producción. Si Uruguay desarrolla los proyectos mineros de gran porte y se mantienen en producción las actuales explotaciones, oro y plata, cemento, ágatas y amatistas y agua mineral, se alcanzarían los siguientes valores para dentro de 3 o 4 años. Pueden ver allí los recursos que acabo de mencionar, la lista de empresas que actualmente se encuentran en operación, las producciones estimadas en los proyectos, estimadas para proyectos que todavía no han comenzado, y otros que son conocidos, como el caso del cemento, ágatas hematistas y agua mineral. Y el total podría alcanzar, con esa proyección, a los 3.477 millones de dólares. Por falta de datos confiables no se han incluido en el cuadro en el cuadro 1, la estimación de lo producido por concepto de otras riquezas minerales, como es el caulín, la arena, la piedra partida, el balasto, el pedregullo y el granito negro, que son de consumo permanente con variaciones en los volúmenes. Vamos a ver una serie de imágenes que se refieren a los recursos que he mencionado, por muchos de ustedes conocidos porque trabajan en ellos. Y otros que tienen que ver con localización en el país, localización geográfica de esos principales proyectos que constituyen la locomotora hoy de nuestra actividad minera. Los recursos conocidos deben ser desarrollados. Las calizas para cemento y el hierro de Valentines son un ejemplo. Se conocía la existencia desde hace decenas de años, pero muy recientemente, por iniciativa privada, se llevaron a cabo estudios geológicos que culminaron verificando la existencia de importantes volúmenes de reserva. Unas cuantas empresas envasan agua provenientes de acuíferos, como habrán podido ver ustedes en el cuadro 2, en su mayor cantidad para consumo interno, aunque en muy pequeño volumen algunas han realizado intentos de exportación. Otros recursos minerales potenciales, los que aparecen en el cuadro de la imagen. Existen otros recursos minerales que, habiendo sido estudiados por el momento, se consideran subeconómicos, y otros para los cuales aún falta completar la información geológica que permita determinar la factibilidad técnico-económica. El caso del agua mineral es un ejemplo de recurso que puede ser ampliamente expandido. Son imágenes sobre recursos que actualmente se encuentran en explotación, algunos de carácter histórico, porque se trata de explotaciones de hace de más de 10 años, pero cuyos rubros pueden ser revitalizados en cualquier momento. Y lo importante de destacar acá en estas imágenes es la participación de estas materias primas crudas en la construcción de obras civiles, en la construcción de infraestructura. En este cuadro, el cuadro 3, se indicaron recursos minerales cuya calidad y cantidad han sido lo suficientemente estudiados, pero para considerar que se dispone de reservas posibles, pudiéndose materializar su desarrollo a mediano plazo con inversiones relativamente menores. Las arenas negras, las bentonitas, correctores para suelos, dolomita, manganeso, las rocas ornamentales, talco y particularmente agua mineral. Un importantísimo recurso potencial en nuestro país es el agua. Se trata de un mineral que pertenece a la categoría de recurso mineral renovable y es imprescindible para la vida. Advertencia en mayúsculas y letras de color rojo.
puede perder la categoría de recurso renovable si el hombre continúa la sobreexplotación registrada en algunos acuíferos del mundo o por la contaminación a mediano plazo de los acuíferos someros, provocada por el uso indiscriminado de agrotóxicos que se emplean en prácticas de agricultura intensiva. Por ejemplo, presencia de nitratos coincidente con áreas de agricultura de más de 100 años. El agua disponible para las poblaciones al alcance de la mano se encuentra sobre el 29% del área del planeta, en las superficies continentales. El 97% de la hidrósfera lo representan las grandes cubetas oceánicas y los mares, en tanto que el dominio continental participa con el 3% y es agua dulce procedente de las precipitaciones. Su distribución groseramente obedece a lo que se observa en la imagen. El agua es un mineral que se acumula naturalmente en estado sólido en los casquetes polares y cuando líquida se infiltra en el subsuelo, circula y se almacena como agua subterránea, constituyendo el 24.5% de ese 3%. En las superficies libres, en fallas, fracturas y espacios intergranulares de la roca, por lo que su dominio es estrictamente geológico, constituyéndose en un yacimiento de carácter renovable bajo adecuadas prácticas de uso. En nuestro país, el consumo de agua se discrimina de la siguiente manera. Para cualquiera de los 3 usos indicados, el agua puede ser provista a partir de fuentes superficiales o subterráneas. Sin embargo, las